Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles de nueva cuenta. En primer lugar, reiterarles nuestro agradecimiento por las muestras de agradecimiento que nos envían por la preparación de estos reportes especiales. En particular, en este 2024 estamos centrando en el objetivo de los comentarios de estos reportes especiales acerca de la ingeniería eléctrica que realmente desde los tiempos de Tomás Alva Edison se había rezagado bastante. No habíamos tenido eh, realmente eh, eventos disruptivos como lo estamos teniendo desde realmente principios y a través de la pandemia. Es en esta ocasión que estamos presentando la primera parte de este reporte especial acerca de los centros de datos interactivos con la red eléctrica que permiten la descarbonización y la estabilidad del sistema eléctrico, sobre todo en lo que tiene que ver con las energías sustentables como la eólica y la fotovoltaica. Los centros de datos son una de las cargas de más rápido crecimiento en la red eléctrica, dado que utilizan el almacenamiento de energía como respaldo en el sistema de alimentación ininterrumpida, UPS. El crecimiento de las cargas de los centros de datos dará como resultado un aumento de la capacidad de almacenamiento de dicha energía, a medida que aumenta la penetración de recursos renovables que son intermitentes por su estabilidad. La red eléctrica requiere almacenamiento de energía para mantener los equilibrios de la red y la estabilidad del sistema en su conjunto. Los centros de datos pueden ofrecer una oportunidad única para ayudar a mantener el equilibrio de la red. Este reporte especial en particular, estamos comentando cómo los centros de datos pueden monetizar los activos existentes sin un impacto negativo para los clientes y el apoyo para mejorar la estabilidad de la red, lo que permite la integración de más energías renovables. El centro de datos como planta productora de datos. Aunque los centros de datos se consideran cargas para las redes eléctricas, cada megawatt de capacidad del centro de datos incluye megawatts de generación de energía de los servicios públicos, megawatts de generación de energía como sistema de respaldo y sistema de almacenamiento de energía en los UPS. Los centros de datos de hiperescala, como los de Microsoft, son efectivamente plantas de datos con plantas de energía y plantas de almacenamiento de energía junto al propio centro de datos. Por lo tanto, un centro de datos será un activo para la red en el futuro, dado que los activos de energía distribuida son los componentes centrales de su diseño, por ejemplo, los generadores de respaldo y los propios UPS. Y estos recursos de energía distribuida pueden proporcionar servicios para respaldar la descarbonización de la red eléctrica. Transición a sistemas energéticos con bajas emisiones de carbono. Las organizaciones y la sociedad se están alejando de los combustibles fósiles hacia fuentes de energía más limpias para ayudar a combatir el cambio climático y reducir nuestro impacto ambiental. Esta descarbonización de los sistemas energéticos se basa principalmente en el uso de energías renovables variables, como la generación de energía solar y eólica, pero la transición hacia sistemas energéticos bajos en carbonos están creando nuevos desafíos para los operadores de sistemas. La gestión de la disponibilidad de la energía y las variaciones en la generación de la propia energía renovable son temas comúnmente discutidos con la congestión potencial en los sistemas eléctricos causada por el aumento del consumo de energía en áreas de rápido desarrollo, como los propios centros de datos. Otro reto igualmente importante es la gestión de la confiabilidad del sistema eléctrico en una red con inercia reducida y un alto nivel de generación de energía no síncrona.
Esto puede conducir a la reducción de la generación de energía renovable y obligarnos a tener una generación más tradicional basada en combustibles fósiles, hasta que se disponga de suficientes reservas rápidas para gestionar los eventos de contingencia y mantener la frecuencia eléctrica del sistema. Por lo tanto, a medida que aumenta la penetración de recursos renovables inciertos e intermitentes, los sistemas de almacenamiento de energía son fundamentales para la solidez, la resiliencia y la eficiencia de los sistemas energéticos. Esto impacta directamente al mercado de servicios auxiliares. La electricidad no es un producto singular, sino un servicio que consta de varios productos que se pueden clasificar generalmente como energía, es decir, transmisión confiable de electrones a lo largo del tiempo, capacidad, es decir, la disponibilidad de energía cuando se necesita, y los servicios auxiliares, es decir, una amplia gama de servicios que incluye la gestión de la frecuencia eléctrica en la red y la provisión de una respuesta rápida a los cambios en la oferta o la demanda, dada la creciente penetración de las energías renovables en todo el mundo. El valor de la capacidad y los servicios auxiliares aumentará y las oportunidades asociadas con estas energías renovables y el almacenamiento de energía, sin lugar a dudas, se incrementarán. Por lo tanto, el mercado de servicios auxiliares es uno de los mercados eléctricos atractivos para los sistemas de almacenamiento de energía, proporcionando servicios premium a la red para mantener la estabilidad del sistema. En este reporte especial de 2 entregas, describiremos varias versiones de la regulación de frecuencias como ejemplos de servicios auxiliares. A continuación, se presentará la estructura de los UPS avanzados como fuente de regulación de frecuencia eléctrica. Incluyendo 2 estudios de caso, también analizaremos los aspectos técnicos y económicos del almacenamiento de energía en los centros de datos frente al almacenamiento de energía tradicional que proporcionan las baterías. Regulación de frecuencia eléctrica. En la red eléctrica, los operadores de transmisión tienen la necesidad y la obligación de mantener el equilibrio o el balanceo y la confiabilidad de la red, así como la frecuencia dentro de unos límites definidos. Básicamente estamos hablando de 60 ciclos por segundo o 60 Hz, como se conoce coloquialmente. La desviación de frecuencia de la propia frecuencia nominal, es decir, 50 o 60 Hz, es la función del desajuste entre la oferta y la demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, la frecuencia disminuye, y cuando la oferta es mayor que la demanda, la frecuencia aumenta. Mantener la frecuencia del sistema significa hacer coincidir la oferta y la demanda mientras se mantiene la frecuencia del sistema a 50 o 60 Hz y se realiza un seguimiento momento a momento. Esto se logra mediante el balance proactivo del sistema, mediante la adquisición de la cantidad correcta de capacidad de generación en función de las previsiones de oferta y demanda y la regulación de frecuencias, normalmente compuesta por la regulación obligatoria de frecuencias por parte de grandes unidades de producción y las reservas de contención de frecuencias como parte del mercado de servicios auxiliares. La regulación de frecuencia es un método correctivo, conocido como reactivo, para mantener la frecuencia dentro de los límites definidos operando en función de la frecuencia en tiempo real. Sobre la base de la definición de estabilidad en el sistema de energía, la estabilidad de frecuencia se puede dividir en estabilidad a corto y largo plazo. La estabilidad a largo plazo se ve afectada por factores como las previsiones de la oferta y la demanda, los pequeños desequilibrios o desbalanceos del sistema, el balanceo de los servicios y la regulación primaria de las frecuencias. El marco de tiempo de la regulación de frecuencia a largo plazo es del orden de varios minutos. En la alta penetración de las energías renovables, resulta impredecible y pueden introducir más inestabilidad en la red. La estabilidad a corto plazo se ve afectada por factores como el deslastre de carga,
los controles y la respuesta del generador, los dispositivos de protección y la inercia del sistema, con plazos del orden de 1 a varios segundos después de una gran perturbación o un cambio de carga, por ejemplo, en caso de un evento de una ausencia de energía. Debido a eso, los operadores de la red requieren reservas adicionales para mantener la estabilidad del sistema y proporcionar una respuesta rápida para restablecer el equilibrio del sistema, que puede estar compuesto por generación, almacenamiento de energía o cargas interrumpibles. Mientras que la respuesta tradicional del lado de la demanda, como la reducción de picos o el cambio de carga, consume mucha energía. La regulación de frecuencia tiene más que ver con la disponibilidad de energía para regular. Las reservas de contención de frecuencia, especialmente las que se utilizan contra perturbaciones, a menudo tienen requisitos para funcionar durante un periodo relativamente corto y consumen menos energía. Hay varios programas desarrollados por empresas de servicios públicos y operadores de redes en Europa, América del Norte y Australia para la regulación de la frecuencia utilizando un sistema de almacenamiento de energía y permitiendo que las cargas del lado de la demanda participen en este mercado. Por lo tanto, el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía como bancos de capacitores conectados a la red para servicios auxiliares está aumentando, incluidos los proyectos de baterías estacionarias en California y la propia Australia. Inercia del sistema de energía. Esto significa toda la masa giratoria que está directamente acoplada al voltaje y la frecuencia del sistema. Esto se crea mediante la generación de energía tradicional con generadores síncronos y motores eléctricos conectados directamente en la industria. A medida que aumenta la cantidad de generación basada en interfaces electrónicas de potencias no síncronas, como la solar y la eólica, las redes eléctricas se enfrentan a nuevos desafíos, ya que una mayor penetración de las fuentes sustentables también reduce la inercia en el sistema eléctrico. Además de esto, los cambios en las cargas industriales con motores eléctricos conectados a través de variadores de frecuencia está contribuyendo a la reducción de la inercia de la red. Si hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda y la frecuencia en el sistema aumenta o disminuye, la masa giratoria absorbe o libera energía y esencialmente aumenta o reduce la demanda en el lado de la carga a soportar en la red eléctrica. Esto amortigua las variaciones de frecuencia. En las redes con alta penetración de energías sustentables y de baja inercia, las variaciones de frecuencia causadas por desbalanceos momentáneos son mayores y más rápidas. Esto está causando desafíos para mantener la estabilidad y confiabilidad del sistema durante las perturbaciones, ya que la regulación de frecuencia tradicional puede no proporcionar una respuesta lo suficientemente rápida como para mantener la frecuencia dentro de los límites especificados. Las desviaciones de frecuencia grandes y rápidas como resultado de eventos de contingencia pueden poner en peligro la estabilidad del sistema y pueden resultar en un deslastre automático de carga de baja frecuencia y la desconexión de partes de la red. En el peor de los casos, el resultado es un apagón en toda la red que puede afectar significativamente a las empresas y a la sociedad en general. En la imagen de esta diapositiva tenemos las curvas del impacto de la inercia del sistema en la variación de frecuencia. Reducción de la generación no síncrona como la eólica. Una de las soluciones para mitigar la baja inercia del sistema ha sido la reducción de la generación no síncrona, como la eólica. En la práctica, no se utiliza toda la energía limpia y disponible, y parte de ella se sustituye por combustibles fósiles tradicionales. Otro método ha sido limitar el tamaño de un incidente de dimensionamiento mediante la reducción de la producción de las unidades de generación más grandes, como una planta de energía nuclear. Si bien esto es eficaz, puede aumentar significativamente los costos para compensar la pérdida de ingresos del mercado de la energía.
Adicionalmente, el uso de reservas giratorias que funcionan con combustibles fósiles como los generadores es una opción con un impacto ambiental y un costo negativos obvios. La solución más destacada ha sido la respuesta de frecuencia rápida, utilizada en mercados seleccionados de Europa y propuesta por la asociación ERCOT en los Estados Unidos de Norteamérica. La respuesta de frecuencia rápida proporciona una respuesta muy rápida a grandes desviaciones de frecuencia durante eventos de contingencia, lo que ayuda a contener la frecuencia de entre los límites aceptables y proporciona tiempo para que las reservas tradicionales y un poco más lentas reaccionen adecuadamente. Reservas contra perturbaciones. El propósito de las reservas de contención de frecuencia contra perturbaciones es proporcionar la respuesta primera a las variaciones de frecuencia típicamente de baja frecuencia causadas por un evento de contingencia en la red eléctrica. Dado que la inercia del sistema se está reduciendo en muchas áreas síncronas, se requiere reserva de reacción aún más rápidas para hacer frente a las situaciones de baja inercia. La respuesta a la frecuencia rápida es un ejemplo de estas nuevas reservas de tipo más rápido que llegan a los mercados auxiliares. Los nombres de mercado de los tipos de reservas varían junto con los requisitos técnicos exactos. Como principio general, una vez que la frecuencia cae por debajo del valor umbral definido, estas reservas darán una respuesta reduciendo la demanda o alimentando energía a la red para contener la frecuencia dentro de un rango aceptable. Normalmente estas reservas se despliegan automáticamente en función de la medición de la frecuencia del sistema local y se regulan solo cuando la frecuencia está fuera de los límites definidos. Una vez que se establece la frecuencia, dejan de regularse. El tiempo de reacción requerido varía de menos de un segundo en las situaciones de respuesta a la frecuencia rápida, a unos pocos segundos. Dependiendo del mercado y del tipo de reserva, la respuesta de potencia a la desviación de frecuencia puede ser estática y proporcionar una respuesta constante una vez activada o dinámica, utilizando una curva de caída definida donde la respuesta de energía es proporcional a la desviación de la frecuencia real. La figura en esta diapositiva muestra una curva de caída genérica para participar en la regulación dinámica de frecuencias. La respuesta requerida puede ser en una o en ambas direcciones, regulación de frecuencia hacia arriba y hacia abajo. El sistema está utilizando un control automático del generador, reservas para el funcionamiento normal continuo. Existen otros conjuntos de servicios de regulación de frecuencias para balancear la carga y la generación, y el enfoque técnico exacto varía de un mercado a otro. Por ejemplo, una organización regional de transmisión, RTO por sus siglas en inglés, en los Estados Unidos, PJM, está utilizando un control automático del generador para obtener una respuesta para la regulación, la señal de regulación dinámica y la señal de regulación tradicional utilizadas en el mercado de PJM son ejemplos de este tipo de regulación de frecuencia. Esto se calcula de forma centralizada por medio de la respuesta requerida en función del balanceo y la frecuencia del sistema en tiempo real, y las señales de regulación se envían a los participantes a través de una señal externa. En la siguiente diapositiva mostraremos una señal que muestra 40 minutos de PJM para la frecuencia de respuesta rápida. En este mercado específico se envía una señal cada 2 segundos y el pago es proporcional a la precisión con la que el sistema de regulación puede seguir la señal de dicha regulación. Esto sería equivalente a la estrategia de PJM en Europa, con la excepción del uso de la medición y regulación de frecuencias locales. La regulación de frecuencia dinámica y simétrica requiere carga y descarga continuas, mientras que en el caso de las frecuencias de respuesta rápida se basan en la activación debido a una desviación mayor pero más ocasional
en la frecuencia de la red eléctrica. Aquí está la señal que comentábamos de prueba de PJM para la frecuencia de respuesta rápida, que es precisamente el tema de los centros de datos y los UPS como fuentes de frecuencia de respuesta rápida. Un centro de datos típico tiene generadores de respaldo y UPS según el diseño eléctrico y los requisitos de disponibilidad a nivel de servicio. Muchos operadores de centros de datos ya han ofrecido su capacidad de generación de energía para el mercado de servicios auxiliares como reservas secundarias. De ahí que empiezan a ser interactivos con la red eléctrica. Debido a las emisiones asociadas y al tiempo de arranque, no son la respuesta principal para hacer frente a las rápidas variaciones de frecuencia en la red, mientras que un UPS estático moderno con convertidores bidireccionales y funciones de control integradas pueden proporcionar una respuesta rápida para soportar la frecuencia de respuesta rápida. En la próxima diapositiva mostraremos cómo un UPS moderno puede aumentar o disminuir la demanda de la empresa de servicios públicos para responder al punto de ajuste de energía mientras soporta su propia carga crítica. Con los algoritmos de control correctos y la capacidad desde la tecnología moderna de los UPS, el uso de la energía de las baterías se puede controlar sin problemas, mientras permanece conectado a la red eléctrica pública. En la próxima semana, estimadas amigas y amigos, continuaremos revisando este tema en donde sin lugar a dudas ya estamos viendo palpablemente cómo estamos irrumpiendo en la ingeniería eléctrica de manera muy contundente para poder ofrecer por medio de los centros de datos energía de respaldo a la red pública de manera interactiva. Nos vemos y escuchamos la próxima semana.